su lugar, ¿no? Tienen que aprender todos los fundamentos del género Staphylococcus, que es muy amplio, y ahora también les vamos a dar de Streptococcus y Enterococcus. Ahora, ¿por qué ustedes no han terminado, ¿no? La clase de Enterococcus, se quedaron en una parte, por ende debemos concluir para que ustedes hagan su práctica. Sí, entonces, eh, solo les voy a decir lo principal de estos mecanismos de resistencia, pero no se desesperen, o sea, tranquilos, es muy complicado, la verdad. Y de todas maneras, la otra clase presencialmente, entonces ya les explico uno por uno, ¿no? A detalle. Entonces, muy aparte de eso, también estamos eh, gestionando de cierta manera tener un taller netamente de mecanismos de resistencia, principalmente de estafilococcus, ¿no? Que son los más relevantes y en realidad los más complicados de todas maneras. Sí, entonces no se preocupen si no logran captar muchas cositas con esto, como les digo, nosotros vamos a tener ya algunas herramientas, ¿no? Para poder darles de todas maneras toda la clase completa en sí. Sí, entonces, bien, con respecto a los estafilococcus aureus, nosotros vamos a ver 4 mecanismos de resistencias principales. Bien, la resistencia beta-lactamasas, lo único que quiero que sepan por ahora es que se produce pues, ¿no? una enzima beta-lactamasa, ¿sí? Que básicamente es una penicilinasa. ¿Por qué? Porque va a conferir estas resistencias a las penicilinas. Bien, ahora, si hablamos nosotros de Staphylococcus aureus, el 90% de Staphylococcus aureus tiene esta resistencia, ¿sí? Es resistente a las penicilinas. Bien, entonces, básicamente, ¿por qué gen se media? Por el gen BLAS. Sí, ahora todo el proceso ya viene después. ¿Sí? Otro de los mecanismos de resistencia es el MLSB, que es la resistencia a macrólidos, lincosamidas y streptogramida B. Bien, entonces este tipo de resistencia va a estar mediado por 2 genes principalmente, ERM-A y ERM-C. Sí, y nosotros vamos a tener 2 tipos de MLSB, los MLSBs inducibles y los constitutibles. Bien, ahora, ¿qué diferencia hay en cada uno? Como les digo, lo vamos a ver, sí, tranquilos. Y bueno, el MRCA, que es el más estudiado, el más importante, ¿no? El que comunitariamente, intrahospitalariamente y comunitariamente se ha visto una alza en los últimos tiempos a nivel epidemiológico. Sí, este MRCA, ustedes ya lo habrán escuchado, del Staphylococcus aureus meticilino resistente. Bien, entonces, ¿por qué genes se median? Básicamente el MEC-A y el MEC-C. ¿En qué se diferencian? Sí, tienen grandes diferencias como tal. Sí, antes se creía que solo este mecanismo de resistencia era mediado por el MEC-A, pero hubo un tiempo, ¿no? De toda esta resistencia adquirida de Staphylococcus aureus, que también se descubrió que había una resistencia mediada por el gen MEC-C. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, está presente. ¿Qué se altera? Una proteína, ¿no? De todo este genoma que tiene el Staphylococcus aureus, que es el PBP. Este PBP se transforma en PBP2A y se altera. Entonces, estos medicamentos, básicamente todos los betalactámicos, hasta la meticilina, como les digo, ya no deja que se una, por ende la bacteria no se destruye y se vuelve resistente. Bien, y por último, la resistencia a la vancomicina, que muchas veces, en realidad, esta resistencia a la vancomicina es bien amplia. Sí, nosotros vamos a tener la resistencia mediada por el enterococo, vamos a tener una resistencia como tal de Staphylococcus aureus a la vancomicina y vamos a tener una resistencia intermedia de Staphylococcus aureus a esta vancomicina. Todos forman parte de este mecanismo de resistencia, sí. El principal es el mediado por el enterococo, ¿no? También vamos a tener la clase, les voy a explicar un poquito más ahí. Pero esta resistencia en sí es a un antibiótico casi de última línea. Bien, entonces cuando un paciente es resistente o tiene un Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina, las opciones terapéuticas disminuyen grandemente. Sí, entonces muchas veces optan por terapias combinadas porque en sí la vancomicina es una bomba, pues, ¿no? Ustedes, me imagino que han llevado farmacología, entonces es hepatotóxico, ototóxico y en realidad causa varias afecciones que también al momento de destruir esta bacteria que está causando alguna patología en el paciente, también daña el sistema, ¿no? El propio medicamento.
Entonces, hay en el mundo aproximadamente hasta el año pasado, habían solo 18 casos de Staphylococcus vancomicina resistente como tal. Y en América Latina, pues el caso más cercano que tuvimos es en Brasil. Sí, entonces les pido por favorcito que si pueden ir lecturando sobre estos 4 mecanismos de resistencia, lo hagan. La otra semana, como les digo, les voy a dar ya netamente solo mecanismos de resistencia para basarnos en eso. Y por ahora solo se queden con el protocolo de identificación de Staphylococcus y los otros géneros que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, con eso vamos a pasar. Bien. Ya, entonces vamos a hacer los géneros Streptococcus y Enterococcus. Ustedes han visto una parte en la teoría, entonces casi no voy a tocar, ¿no? Para que también no se haga muy larga la clase. Lo que es toxinas, ¿no? Proteínas de membrana, etcétera, ustedes ya lo conocen. Y para hacernos más fácil, pues en realidad todo esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Streptococcus y Enterococcus. Ustedes han visto los estafilococos y en realidad se diferencian por algunas pruebas, ¿sí? Entonces, el propósito de la sesión, bueno, ya ustedes saben, ¿no? Básicamente, saber identificar y tener el protocolo inmerso de streptococos y cómo identificar un enterococo. Bien, entonces, una de las diferencias es la coloración gram. Bien, ustedes han visto que el estafilococos eran cocos gram positivos dispuestos pues en racimo. Sí, ahora en los streptococos y enterococos van a ser cocos gram positivos dispuestos en cadena. ¿Pero en qué se diferencian? Los streptococos van a formar cadenas largas. Sí, vamos a ver en la práctica que las cadenas son de más de 6 cocos en realidad. Sí, mientras que el enterococo van a ser cocos gram positivos dispuestos en pares o en cadenas cortas. Hasta algunas literaturas nos dicen que pues se considera hasta 4 cocos en una cadena y algunas hasta 5. Sí, pero un estreptococo claramente se ve mucho más largo que un enterococo. Y bueno, nosotros sabemos que de cierta manera el gram no es como tal, ¿no? Confirmatorio de un género o menos de una especie. Entonces nosotros lo vamos a poder visualizar así. Bien, ahora, otra diferencia de estos dos géneros como tal, comparadas al estafilococo, es que van a ser catalasa negativa. Sí, entonces, el licenciado les explicó, ¿no? Que los estafilococos poseían la enzima catalasa que hidrolizaba este peróxido de hidrógeno y lo descomponía. Entonces, en los estreptococos y enterococos, esta enzima no existe. Si ya no existiera esta enzima en presencia del peróxido de hidrógeno, pues no pasa nada. Bien, entonces si en el estafilococcus veíamos una reacción positiva con este burbujeo, entonces en los enterococos y estreptococos la catalasa va a ser negativa. Sí, no se va a ver ninguna reacción. Siguiente. Ahora, una vez que nosotros hayamos llegado a este punto, debemos diferenciarlos, ¿no? Nosotros sabemos que ambos son cocos, estos dos son catalasa negativa, entonces, ¿cómo los diferencio? Sí, vamos a empezar con el género de Streptococcus. No se ve. Bien, los tipos de hemólisis, ¿sí? Entonces, estos tipos de hemólisis se van a dividir en 3. Bien, quizás ya lo han visto, tal vez han revisado el haber sangre, ¿no? Entonces vamos a tener 3 tipos de hemólisis. La hemólisis beta, que va a ser una hemólisis total, nosotros vamos a ver un halo, ¿sí? Transparente alrededor de las colonias. Una hemólisis alfa, que vamos a verlo como un halo verduzco, porque es una hemólisis parcial nada más de los glóbulos rojos, y una hemólisis gamma, que entra mucho en controversia, ¿no? Porque si bien es cierto, no genera nada, por ende no sería una hemólisis, pero la nombraron como gamma. Bien, ahora, estos estreptococos tienen una clasificación como tal, ¿no? Que es la clasificación de Landsfield. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta clasificación de Landsfield va a ser un sistema clásico, ¿sí? Entonces, básicamente de los betemolíticos como tal, y se va a basar en nosotros poder detectar estos antígenos polisacáridos de la pared bacteriana.
Bien, esto casi se hace por técnicas con antisueros, pero a nosotros nos ayuda a diferenciarlos porque lo agrupamos en ciertos grupos. Bien, entonces ahora el principal va a ser Streptococcus pyogenes. ¿Sí? El Streptococcus pyogenes pertenece al grupo A. Por eso muchas veces ustedes habrán escuchado llamar, pues, ¿no? Un Streptococcus betemolítico del grupo A. Cuando hablamos de eso, pensamos en Streptococcus pyogenes. ¿Sí? ¿Qué es lo que causa? Faringitis, principalmente, y en la zona es de gran relevancia, la verdad, escarlatina, fiebre reumática y glomerulonefritis. Sí, incluso, muchas veces esta faringitis por Streptococcus pyogenes, cuando se complica, llega a una fiebre reumática. Ustedes ya han llevado también inmunología y han hecho la prueba de ASO, ¿no? Y me imagino que en la teoría también han visto todas estas streptolicinas como tal. Entonces ustedes saben que si nosotros corremos pues una FR, una PCR y una ASO nos puede dar como que cierta orientación a que el paciente esté generando una fiebre reumática, incluso cuando al inicio solo haya iniciado con una faringitis. Bien. Luego, otro de los géneros de las especies importantes es las del grupo B. ¿Quiénes son? Los Streptococcus agalactiae. Bien, entonces estos estreptococos también van a ser betemolíticos. Usualmente van a causar sepsis neonatal, meningitis neonatal, también causan itus, infecciones vaginales. Por eso es muy importante en una mujer embarazada poder detectarlo, ¿sí? Porque también es uno de los patógenos frecuentes que causa abortos espontáneos. Bien, bueno, acá marqué el grupo C y G porque principalmente ambos son muy parecidos. Sí, ambos son betemolíticos, también se llaman Streptococcus dysgalactiae. Sí, casi también causa lo mismo que el Streptococcus pyogenes, pero en menor frecuencia. También causa faringitis y básicamente eh, muchos de los contagios que se dan por este streptococo es por tener animalitos en casa y estar muy frecuente, ¿no? Porque si bien es cierto, no es afecto para ellos, pero nosotros, al tener un sistema inmune bajo, también puede causar una faringitis en nosotros. O sea, si es que ustedes ven, luego les voy a explicar todas las pruebas confirmatorias que vamos a tener, pero si nosotros simplemente vemos una hemólisis beta, ¿sí? En una faringitis nosotros no solo pensamos en biógenes, sino también hay una gran posibilidad de que sea disgalactia. Y más si el paciente tiene animales en casa. Sí, ahora el grupo D, porque está en rojo, porque antes se clasificaba a los enterococos como estreptococos, como tal, porque poseían, pues, ¿no? Estos antígenos. Entonces, en el grupo D lo clasificaron. Actualmente estos enterococos ya se consideran un género aparte. Sí, por eso es que se los marqué. Porque aparte nosotros vemos enterococos como tal solito. Bien, ahora sí. Sí, entonces los Streptococcus biógenes es la especie en realidad de gran importancia. Sabemos que pertenece al grupo A en la clasificación de Lancet. Son betemolíticos, como ven, esta es una placa que cultivamos en realidad. Y la betemólisis se ve así, los halos son transparentes, bien alrededor de las colonias. Muchas veces un criterio para poder nosotros evidenciar esta hemólisis es poner una hoja, ¿no? Con algún texto abajo de la placa y si tú logras leer, entonces se está produciendo una hemólisis como tal. Bien, en estos estreptococos biógenes también van a ser PIR positivos. Vamos a tener unas pruebas como son la bacitracina y el sulfametoxazol que también nos orientan y van a crecer en condiciones aerobias o anaerobias. No hay ningún problema. Sí, entonces pasamos, sí. Ya, entonces para nosotros poder identificar un estreptococos biógenes, lo primero, la zona de donde estamos muestreando, ¿no? Principalmente las afecciones que se van a dar son en faringe. Sí, ahora eso no quiere decir que en otras zonas anatómicas no se dé, también está presente Streptococcus pyogenes en heridas, ustedes han visto, pueden causar bacteremias, etcétera, pero nos centramos básicamente, que es la más frecuente en las faringitis. Ahora, yo veo en una placa de agar sangre betemólisis, sí, lo que les decía, puedo pensar en un Streptococcus del grupo A, del grupo B o del grupo C o G. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Nosotros vamos a hacer la prueba de la bacitracina. ¿Sí? Entonces la bacitracina es un disco. Nosotros al poner este disco de sensibilidad, ¿sí? En nuestra placa con todas nuestras colonias, etc., Streptococcus pyogenes va a ser sensible a esta bacitracina.
Ahora, ustedes han escuchado, ¿no?, que hay ciertas medidas para medir la sensibilidad de la resistencia. Entonces, el punto de corte para bacitracina, y eso sí, anótenlo por favor, para Streptococcus pyogenes es al mínimo halo. O sea, ustedes pueden ver un halo de 8 y sigue siendo sensible. Pueden ver un halo de 20 y sigue siendo sensible. ¿Sí? Al mínimo halo, la prueba de la bacitracina confirma Streptococcus pyogenes sí es sensible. Ahora, esta bacitracina va a tener una concentración de 0.04. ¿Sí? Son muy bajas porque a mínimas concentraciones es sensible este Streptococcus pyogenes. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con Streptococcus agalactiae? Muchas veces y muchas literaturas anteriores nos decían que nosotros podríamos decir que si la bacitracina nos sale resistente, es un Streptococcus agalactiae. Pero este concepto hoy en día es cerrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad hay muchos resultados inconsistentes, se ha demostrado y no podremos afirmar si una bacitracina nos sale resistente que es Streptococcus agalactiae, porque hay muchos también, como los Disgalactiae, los del grupo COG, que les explicaba que también salen a la bacitracina resistente. Entonces no podemos hacer esta afirmación que antes se hacía, ¿no? Deberíamos complementar con las pruebas aledañas. ¿Sí? Siguiente, la prueba de sulfametoxazol trimetropin. Esto se acompaña con la bacitracina. Bien, los Streptococcus pyogenes van a ser resistentes a este sulfametoxazol trimetropin. Entonces, si yo tengo una bacitracina sensible y un sulfametoxazol resistente, ya me orienta que pueda ser un Streptococcus pyogenes. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿estas pruebas son confirmatorias? Tampoco, son complementarias, pero ya nos ayudan a un mejor diagnóstico, ¿sí? Bien, la prueba de PIR, ya les explicó el licenciado. PIR sí es específica para Streptococcus pyogenes, y si yo sospecho de un Streptococcus hetemolítico, le hago la prueba de PIR y me sale positiva, yo sí puedo decir en ese caso que es un Streptococcus pyogenes. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Les explico, ¿no? Que hay una enzima, nosotros buscamos una enzima, pirrolidonilaridamidasa, ¿bien? Para que se les haga mucho más sencillo, la enzima también la definimos como la enzima pirasa. Bien, esta enzima en contacto con el sustrato que hay en el disco más el reactivo revelador nos da un rojo intenso y nos dice que nuestra prueba es positiva. Sí, entonces, una prueba positiva en Streptococcus nos confirma que es Streptococcus pyogenes. No se confundan, por favor, porque en todos los géneros casi de cocos hablamos del PIR. Sí, pero la que confirma es para Streptococcus pyogenes. Bien. Entonces, luego pasamos al Streptococcus agalactiae. Sí, dijimos que básicamente causa infecciones a nivel genital, ¿no? Geniturinario, etcétera. Sepsis neonatal, causa abortos, meningitis, bacteremias en algunos adultos. En realidad pertenecen al grupo B, también son B-temolíticos. El Streptococcus agalactiae es PIR negativo, pero nosotros confirmamos, ¿no? Hay otras pruebas que nos orientan y nos ayudan a detectar este agalactiae, como la hidrólisis del hipurato, que va a ser positiva a comparación de los otros Streptococcus, y el CAMP, que es el confirmatorio, que también nos va a dar un CAMP positivo. Esta resistencia a bacitracina, les dije que puede ser orientativo, pero ya no se utiliza, ¿no? Entonces es cerrado. Siguiente. Ahora, la prueba de CAMP. Sí, esta prueba de CAMP es una de las pruebas más importantes, más económicas, por así decirlo, para nosotros poder identificar Streptococcus agalactiae. CAMP básicamente por sus descubridores, ¿no? Christie, Atkins, Munch, Peterson, etc. Y ahora, ¿en qué consiste esta prueba? Bien, nosotros vamos a buscar el factor CAMP presente en estos Streptococcus agalactiae. Ahora, ¿cómo se hace la prueba? Este es un agar sangre, ¿sí? Al medio nosotros vamos a sembrar Staphylococcus aureus. Bien que sabemos que es betemolítico, pues no. Y perpendicularmente nosotros vamos a sembrar nuestras colonias sospechosas de Streptococcus agalactiae. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Staphylococcus aureus tiene una betemolicina. ¿Sí? Esta betemolicina daña la membrana de estos eritrocitos y va a exponer sitios lipídicos. Estos sitios lipídicos sirven a Streptococcus agalactiae. Bien, entonces, este factor presente se une
a esta membrana con los sitios lipídicos expuestos. Por ende, se produce, ¿no?, un sinergismo de la hemólisis y se produce esta cabeza de flecha. Bien, ¿por qué? Porque la lisis celular que se está dando se amplifica. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que buscamos con la prueba de Camp? El factor Camp. Este factor Camp va a estar presente en Streptococcus agalactiae. Al nosotros poner nuestra cepa de Staphylococcus aureus con la cepa sospechosa de Streptococcus agalactiae, sí, se va a intensificar la hemólisis y se produce una cabeza de flecha. Bien, cuando nosotros vemos esta cabeza de flecha podemos afirmar que es un CAM positivo, por ende un Streptococcus agalactiae. Pero en el otro caso, como ven acá abajito, no se produce esta cabeza de flecha y es un CAM negativo. Puede ser otro Streptococcus betemolítico, ¿sí? Siguiente. La hidrólisis del hipurato también nos confirma que puede ser un Streptococcus agalactiae. ¿Qué buscamos en esta prueba? Buscamos la enzima hipuricasa. Sí, o hipurato hidrolasa. Hipuricasa, no la más común y como siempre la van a encontrar en los textos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Streptococcus agalactiae en contacto con este hipurato, con su enzima hipuricasa, va a degradar este hipurato y lo va a transformar en ácido benzoico y glicina. Ahora, nosotros vamos a añadir un reactivo de dihidrina. Bien, y al estar en contacto con esta glicina que ya se degradó, va a formar un color violeta oscuro. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en nuestra prueba este color violeta oscuro, podemos decir que es una prueba de hipurato de sodio positiva. Nos confirma Streptococcus agalactiae. Bien, sí. Ahora, el otro género importante es el Streptococcus pneumoniae o el neumococo, ¿no? Tal vez ustedes han escuchado. Ahora, este Streptococcus no tiene una clasificación de Lancefield, ¿sí? Este no tiene, y tampoco el grupo Viridans, con el cual lo diferenciamos en realidad. Bien, entonces este no tiene grupo, va a producir una alfa hemólisis, o sea, una hemólisis con los halos verdes, ¿no?, parcial. Van a ser diplococos gram positivos lanceolados. Bien, entonces yo le mencionaba, ¿no?, que los Streptococcus muchas veces eran de cadenas largas. Ese criterio lo aplicamos para Streptococcus piógenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus del grupo COG. Genial. Sí, pero en Streptococcus pneumoniae va a ser diplococos gram positivos. A eso nosotros le añadimos que van a ser lanceolados. ¿A qué se refiere? Los extremos de los cocos van a ser como jaladitos, ¿sí? Bueno, en la práctica lo vamos a ver, no se preocupen. Van a ser jaladitos y a su vez van a ser capsulados. Ustedes ven en esta coloración que se forma un halo, ¿no? Usualmente en la coloración gram nosotros vemos ese halo que nos puede sugerir la cápsula de Streptococcus pneumoniae. Entonces ustedes me imagino que en la teoría ya han visto esta cápsula polisacárida, ¿no?, que evita la fagocitosis y evade todo este proceso inmune pues, que nosotros vamos a desarrollar. Ahora, estos Streptococcus van a ser sensibles a la optoquina, van a tener una solubilidad en bilis positiva, una reacción de Kellum positiva que les voy a explicar después, pero hay algo muy importante. Estos Streptococcus pneumoniae requieren del 5% de CO2 para su crecimiento. Es decir, en un ambiente aerobio no va a crecer como tal y en un ambiente con microaerofilia posiblemente tampoco crezca. ¿Sí? Entonces nosotros le debemos dar estas condiciones adecuadas para que pueda crecer, porque si no, no reproduce. Sí, el agar sangre también debe estar muy bien preparado. Bien, entonces cuando nosotros vemos el cultivo vamos a ver colonias lisas, ¿no?, pequeñas, brillantes, y muchas veces ustedes van a ver que se va a dar una deformación al centro, o sea, ustedes van a ver colonias en forma de donita. Bien, entonces eso nos puede sugerir, pues, ¿no?, un Streptococcus pneumoniae. Ahora, este Streptococcus pneumoniae es el que causa neumonía adquirida en la comunidad más frecuentemente, ¿no? Ahora, no solo la neumonía, también causa meningitis, endocarditis, otitis, incluso la sinusitis. Bien, ahora, la sensibilidad a la optoquina. La optoquina también es un disco de sensibilidad, ¿sí? Entonces, esta optoquina se siembra, pues, ¿no?, tal cual. Pones tus colonias, ¿no?, en tu plaquita de agar. Bien, entonces colocas tu disquito y Streptococcus pneumoniae va a ser sensible a esta optoquina. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
Muchas veces nosotros, usualmente todos los discos que vamos a usar y que ustedes van a ver son de 6 milímetros, ¿sí? Pero con respecto a la optoquina, ha habido muchas veces que se han comercializado discos de 10 milímetros. Ahora, cuando nosotros tenemos el punto de corte para nosotros poder evaluar la sensibilidad o resistencia de esta optoquina, debemos tener en cuenta esta medida, ¿sí? ¿Por qué? Cuando la optoquina es de 6 milímetros, el halo, el punto de corte va a ser mayor a 14 milímetros para que sea sensible. Pero cuando la optoquina es de 10 milímetros, el punto de corte sube a 16. Mayor de 16 milímetros va a ser sensible a la optoquina. Debemos tener en cuenta eso, ¿sí? Ahora, los requerimientos nutricionales, ya les dije, 5% de CO2, agar sangre muy bien preparada, ¿no? Y sin cuba, pues de 12 a 24 horas a 37 grados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, si hablamos de los más comerciales, que es el de 6 milímetros, vamos a decir que la sensibilidad a la optoquina va a ser mayor a 14 y cuando nos da una optoquina resistente menor a 8. Pero ¿qué pasa si nos da un halo de 13 milímetros? ¿Ya podemos decir que es resistente? No. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y este es un protocolo que deben aprender también, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a muestrear, ¿no? Del sitio estéril, etcétera. Vamos a hacer nuestra coloración Gram. Ya vemos que en nuestro Streptococcus, pues, nos van a dar, ¿no? Diplococcus Gram positivos, lanceolados, capsulados, etcétera. Y luego nosotros vamos a proceder a la siembra, pues, ¿no? Entonces estos Streptococcus son exigentes, entonces va a crecer en otro medio que no esté enriquecido, en ningún otro medio crece, ¿sí? Solo los medios que tienen sangre. Bien, entonces nosotros sembramos en nuestro cultivo, ¿no? Agar sangre, agar chocolate, etcétera. Nos crece, nos da una alfa hemólisis y hacemos nuestra prueba de susceptibilidad a la optoquina. Bien, hacemos nuestra prueba de susceptibilidad y nos sale con un halo de inhibición mayor a 14, nosotros podemos decir que es Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? Menor a 8, nosotros podemos decir que son Streptococcus viridans, ¿sí? Que es resistente, no son pneumoniae. Pero ¿qué pasa con el rango de 9 a 13? Cuando nos dan un rango de 9 a 13, nosotros no podemos decir si es sensible o resistente, y menos si es un Streptococcus pneumoniae o uno del grupo viridans. ¿Qué es lo que procedemos? Cuando nos dé este parámetro, ¿no? En este rango, nuestra sensibilidad, nosotros vamos a proceder a realizar la prueba de solubilidad en bilis. Si es soluble en bilis, nos confirma que es Streptococcus pneumoniae, y si no es soluble en bilis, no es Streptococcus pneumoniae. Bien, ahora, ¿qué es la solubilidad en bilis? Básicamente, si los Streptococcus van a ser solubles en unas sales biliares. ¿Sí? La sal biliar más frecuente que se utiliza para esta prueba es el desoxicolato de sodio. ¿Sí? Entonces, Streptococcus pneumoniae tiene una autolisina, ¿sí? Que va a ser una enzima. Con estas sales biliares, esta autolisina se activa. ¿Sí? Al momento de activarse, se degrada el peptidoglicano de su pared y por ende se lisan las células, ¿no? O sea, los estreptococos. Cuando se lisan, nosotros vamos a ver que el medio se hace transparente. Por eso se llama solubilidad en bilis. Bien, pero si el medio sigue turbio, entonces podemos afirmar que no es soluble en bilis, por ende no es un Streptococcus pneumoniae. Bien, luego la reacción de Kellum. Sí, esta reacción de Kellum básicamente se hace para nosotros poder visualizar la cápsula de este Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se basa? En una reacción antígeno-anticuerpo. Bien, el antígeno va a ser pues la cápsula de nuestro Streptococcus pneumoniae y el antígeno va a estar en el reactivo. Sí, que van a ser antisueros específicos contra esta cápsula. Entonces, al momento de juntar, añadir, nosotros colocamos azul de metileno para que se haga visible. Y si es positivo, la cápsula se va a engrosar, ¿no? Se va a hinchar, por eso reacción de Kellum como tal. Entonces nosotros, cuando observamos al microscopio, nosotros vemos esta reacción. ¿Sí? Las cápsulas mucho más visibles y podemos decir que la reacción de Kellum es positiva. Ahora, ¿esta reacción de Kellum solita nos confirma que es Streptococcus pneumoniae? Sí. Bien, hasta ahí todo claro, ¿sí?
¿Ninguna otra pregunta para pasar a los enterococos? Excelente. Ya, entonces nosotros vimos los estreptococos, ¿no? Como tal, ya cómo se identifican, etcétera, eran igual lo que les decía, ¿no? Catalasa negativa, pero también otro género que es catalasa negativa son los enterococos. Bien, entonces estos enterococos la verdad son bien resistentes. También son anaerobios facultativos, ¿sí? Crecen en un pH hasta de 9.6, soportan grandes cantidades de sal de hasta 6.5 y crecen a una temperatura desde 10 hasta 45 grados. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque tiene esta tolerancia ambiental como tal, ¿no? Entonces, estos enterococos generan proteínas de shock térmico. Es por eso que les permite que estas temperaturas sean soportables para ellos. Entonces, nosotros incubamos, ¿no? Usualmente a 37 grados para que crezcan nuestras colonias, pero un enterococo a temperatura ambiente puede crecer tranquilamente. Y si nosotros lo llevamos, por ejemplo acá, ¿no? No sé a cuánto estaremos ahora, pero aproximadamente en nuestra zona va, ¿no? Desde 9, 6 grados, incluso llega a 12, 13 cuando hacemos frío. A esa temperatura aún va a seguir creciendo estos enterococos. Bien, y si lo llevamos a una zona de una temperatura más elevada, aún así también van a seguir creciendo estos enterococos, a comparación de las otras bacterias que solo crecen en un rango desde 25 hasta 37 grados como tal, pues no, incluso un poquito más, un poquito menos, pero no tan grande el rango como tal de temperatura. Ahora, estos enterococos van a ser patógenos oportunistas. ¿Por qué? Porque nosotros, como parte de nuestra microbiota, tenemos estos enterococos. Bien, entonces, normalmente nosotros los vamos a encontrar pues en tracto gastrointestinal, ¿sí? Usualmente. En el ambiente también. Justamente porque se encuentran en el ambiente, aguantan todas estas condiciones, ¿no? Y generan una tolerancia ambiental muy grande. Entonces, cuando nuestro sistema inmune baja, es donde los enterococos causan infecciones. Ahora, en el agar sangre, ¿cómo los vamos a ver? Van a ser pequeñas, usualmente no hemolíticas, pero hay una gran diferencia, ¿sí? Casi siempre en sangre de carnero e incluso en sangre humana van a ser gamma hemolíticos, pero en sangre de conejo van a ser beta hemolíticos, principalmente enterococos fecales. ¿Por qué? Porque tiene una hemolicina. ¿Qué hemolicina? La citolicina. ¿Sí? Esto genera que se licen algunos glóbulos rojos, por ende nosotros algunas veces podemos ver esta beta hemólisis, pero usualmente son gamma hemolíticos, ¿sí? Para que no se confundan. Siguiente. La bilis esculina es una prueba que nos confirma el género. Bien, una bilis esculina positiva nos dice que es un enterococo, pero cuando es negativa, posiblemente sea un estreptococo. ¿Qué es lo que pasa con esta bilis? ¿Sí? Entonces, estos enterococos son resistentes a esta bilis. Ahora, hidrolizan la esculina y la convierten en esculetina. Sí, al convertirla en esculetina, con la presencia de citrato férrico, ¿no? Que hay en el medio, va a generar este color negro como tal. Ahora les puse, ¿no? La fórmula de la bilis esculina. Nosotros vamos a tener extracto de carne, peptona, que van a ser nutrientes, la bilis de buey, que va a ser un inhibidor como tal, la esculina, que va a ser el sustrato que va a utilizar, el citrato férrico, que es el que le va a conferir este color negro, y bueno, pues el agar como tal, ¿no? Para que le dé la solidez. Ahora, esta prueba usualmente nosotros sembramos superficialmente, ¿sí? A las 2 horas el medio empieza a virar. Ustedes van a ver que va a empezar a virar. Ahora, nosotros podemos incubarlo o incluso poder dejar a temperatura ambiente y aún así va a virar. ¿Por qué? Por todas estas tolerancia ambiental que tiene este enterococo. Sí, entonces lo único que quiero que sepan es qué es lo que pasa. Bien, entonces la esculina, el enterococo, hidroliza esta esculina, la convierte en esculetina. Esta esculetina en contacto con el citrato férrico del medio genera este color negro. Bien, y nosotros podemos decir que es una bilis esculina positiva. Por ende nos orienta al género enterococo. Ahora, lo que les decía,
la prueba de PIR también se utiliza en enterococo. En los estreptococos les decía que era importante porque nos confirma una especie, que es Streptococcus pyogenes. Pero en los enterococos también nos confirma el género. Si una prueba de PIR positiva nos dice que es un enterococo, pero no nos dice la especie. Preferentemente puedes usar PIR, puedes usar tu bilis esculina. En términos económicos, la bilis esculina es mucho más barata. Entonces, con cualquiera de las dos tú podrías confirmar tu género. ¿No? Ahora, otra de las pruebas que se hace también es el desarrollo en caldo salado. ¿Sí? Usualmente es someter a esta bacteria a esta concentración de sal para ver si aún así sigue desarrollando o no. Sí, porque tiene una alta tolerancia osmótica, como les decía. Cuando nosotros inoculamos a nuestro caldo salado, este medio es básicamente caldo BHI con sal, ¿sí? Llevada esta concentración. Al nosotros inocular nuestras bacterias, las metemos a incubar 24 horas, 37 grados, no hay problema. Si el medio se vuelve turbio, nosotros podemos decir que es una prueba de caldo salado positiva, o sea, los enterococos están creciendo, están desarrollando. Pero si es negativa, no es enterococo porque, por ejemplo, los estreptococos no soportan estas cantidades de sal y mueren. Bien, ahora, para la identificación de especies, nosotros vamos a tener algunos métodos. Uno de los agares más específicos es el agar Cephalexina astriona maravinosa. Bien, entonces, este agar es selectivo y diferencial porque solo nos va a crecer en realidad enterococos y mediante el viraje de color nos va a diferenciar las especies. ¿Sí? La cefalexina y el astriona van a ser los inhibidores. ¿A qué concentraciones van a estar en el medio? Acá les puse. ¿Sí? Entonces la cefalexina inhibe básicamente los cocos gram positivos y el astriona los bacilos gram negativos. Pero por la resistencia de este enterococo intrínsecamente soporta y solo en este medio nos crecen enterococos. Bien, pero si el medio vira, si el pH baja como tal y se consume el azúcar, ahí entra la arabinosa. ¿Sí? Cuando se consume el azúcar, el pH baja, el indicador vira amarillo, nos quiere decir que es un Enterococcus faecium, porque es el que degrada la arabinosa. Si el medio permanece intacto, sin un cambio de color como tal, nos quiere decir que no se fermentó la arabinosa, por ende, la especie va a ser Enterococcus fecalis. Sí, entonces, claro, faecium positivo y fecalis negativo. Bien. Luego, otra de las pruebas que nosotros nos van a confirmar como tal las especies va a ser la sensibilidad a antibióticos. ¿Por qué? Porque este enterococo tiene resistencia natural o intrínseca a ciertos medicamentos que otras bacterias no tienen. Bien, entonces, el Enterococcus fecalis y el faecium, ¿por qué hablamos de los dos? Porque son los más frecuentes en realidad que causan afecciones al ser humano. Ahora, hay muchos otros enterococos, sí, ¿no? Como gallinarum, etc. Sí, entonces, pero nos centramos en estos dos. El fecalis en realidad es el más frecuente, causa de 70 a 90% de infecciones en el ser humano. Pero vamos a tener en cuenta algo. Este Enterococcus fecalis va a ser sensible a la ampicilina y a la penicilina. Bien, pero el Enterococcus faecium va a ser resistente a esta ampicilina y a esta penicilina. Entonces ahí nos da una gran diferencia para poder diferenciar las especies, ¿verdad? Sí, entonces vamos a tener en cuenta esto. Ahora, la resistencia natural a todos los enterococos básicamente son a las cefalosporinas, clindamicina y también se dice que in vivo al sulfametoxazol trimetropin. También va a ser resistente por más que in vitro no salga sensible. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando realizamos nuestra prueba, ¿no? En una placa, ¿no? En el laboratorio nosotros ponemos este disco de sulfatrimetropin a cualquier enterococo, nos va a dar sensible. Pero in vivo, o sea, cuando nosotros damos este medicamento al paciente para tratar una infección con enterococos, no sirve. ¿Qué cosa, Lupe? Sí, y ya se demostró, por eso es resistente. Ahora, casi nunca se pone, pero si en el caso ustedes quieren ver, ¿no? Y les sale sensible, ustedes tienen que pasarlo a resistente porque saben que in vivo es resistente y no le va a hacer nada a nuestro paciente. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con la vancomicina?
Ya, esta vancomicina no forma parte de esta resistencia natural de enterococos. Sí es una resistencia adquirida. Bien, ahora, ¿estos enterococos adquieren más resistencia a esta vancomicina? Claro que sí. Sí, mediada básicamente por el gen VAN-A y VAN-B. Ahora, cuando estos enterococos, principalmente el Faecium, que adquiere esta resistencia a vancomicina, es cuando le confiere el Staphylococcus aureus mediante el pili sexual esta resistencia. No se preocupen, les voy a explicarle otra clase. Bien, pero el más frecuente de adquirir la resistencia a vancomicina va a ser Enterococcus faecium. Ahora, les puse este cuadrito para que vean la resistencia natural como tal y las que se adquieren. ¿Sí? Todos los enterococos a las cefalosporinas, ¿no? A los aminoglucósidos, clindamicinas, etcétera, al ácido fusídico. Y los que no son resistentes naturales, pues a la vancomicina, deicoplanina, ¿no? Pero ahora se ha demostrado en los últimos estudios que Enterococcus faecium adquiere aproximadamente de un 70-80% resistencia a esta vancomicina. Bien, entonces, sí o sí, nosotros si nos sale un Enterococcus y mucho más si es faecium, debemos buscarle esta resistencia. ¿Por qué? Porque un 70-80% adquieren esta resistencia. Ahora, ¿el fecalis adquiere? Sí, también puede adquirir, pero estos adquieren aproximadamente de un 5 a un 10%. Bien, es mucho más frecuente en faecium. Ahora, resumen. Enterococcus fecalis, sensible a penicilina y ampicilina, y Enterococcus faecium, resistente a ampicilina y penicilina, para diferenciarlos. ¿Quién puede adquirir mucho más frecuente la resistencia a la vancomicina? El Streptococcus faecium. ¿Sí? ¿Quién es el más resistente? El Streptococcus faecium. Pero ¿quién es el más prevalente a nivel de infecciones? Fecalis. Bien, entonces eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, para ya culminar con esto, unas encuestitas que les hemos hecho. Para medir si nos han entendido, ¿no? Porque realmente es un poquito largo, ¿no? Realmente nosotros teníamos la idea de poder hacerlo cortito, pero justo